El período, que comienza aproximadamente en 1860, se caracterizó por basarse en una economía primaria exportadora, es decir, en la generación de materias primas para los países europeos, para lo cual debían conjugarse dos aspectos: la extensión e integración de la economía mundial y la gran extensión de tierras fértiles escasamente pobladas en el sur y en el norte del país. La inserción de los intereses ingleses y franceses señalaron un cambio en Iberoamérica como en el país, dentro del sistema de economía mundial, requiriendo de grandes extensiones de tierras fértiles y de un vacío de poder que les permitiera actuar sobre ellas. Este fue el momento del crecimiento vertiginoso de los grandes espacios abiertos mundiales ubicados en América del Norte, Oceanía y Argentina, que captaron el 40% del movimiento de capitales europeos entre 1874 y 1914. Este flujo de capital y apertura comercial vino acompañado de oleadas de inmigrantes que vienen a generar mano de obra como mercado de consumo local. La ocupación del espacio se hizo sobre el esquema convergente de la inmigración proveniente de Italia y España. Se instalan en las áreas rurales, sur y norte del país, quedando grande concentración de población en las ciudades como Buenos Aires y Rosario, generando la consolidación de la urbanización del país. El ferrocarril, construido en capital extranjero, inglés y francés, y al servicio de asegurar la fácil concentración de la producción agropecuaria a los puertos para su exportación, constituyó un elemento importante en el dominio económico inglés, aseguró el desarrollo del país y por su extensión aseguró el desarrollo demográfico e industrial. Y las modificaciones en la forma de tenencia de la tierra y uso del suelo, la reorganización de los modos de producción, el ferrocarril y la localización de los nuevos contingentes produjo un impacto en la urbanización que alteró los núcleos urbanos existentes y generó nuevas estructuras urbanas como colonias agropecuarias, colonias agrícola militar y reducciones, los poblados ferroviarios y los poblados agroindustriales como los ingenios azucareros y los ingenios de la explotación forestal. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el ferrocarril fue fundamental en la estructuración del territorio argentino al consolidar la urbanización, tejiendo una tupida red centralizada en Buenos Aires y los principales puertos del Atlántico, como el de Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca y Montevideo, transformando la economía del país. Su crecimiento fue vertiginoso, de tener en 1857 10 kilómetros de líneas férreas, en 1887 pasó a tener 6.700 kilómetros de líneas férreas y para 1914 llega a tener 33.500 kilómetros, contando con las redes más extensas de América Latina. En 1857 se inaugura el primer ferrocarril del oeste con el fin de comunicar los centros de producción ganaderos y mineros con el puerto, desde donde se exportaba a Europa y Estados Unidos. Inició su recorrido con la locomotora La Porteña desde Plaza del Parque, donde hoy se ubica el Teatro Colón, hasta Floresta, marcando un nuevo medio de comunicación que entraría en competencia con las mensajerías y tropas de carretas, superándolas en pocos años. Esta política liberal daba todas las facilidades para un despegue económico, basado en el modelo de país dependiente y acentuando las reglas de juego de las potencias europeas dominantes, donde se tenía capital inglés, mano de obra italiana y española y cultura francesa, constituyendo el marco referencial de la generación del 80.
Hacia mediados del siglo XIX, la formación de colonias agrícolas con inmigrantes europeos tuvo relevancia en diversos países de América como Cuba, Venezuela, Colombia, Perú y Argentina. En la Argentina, los primeros intentos de colonias agropecuarias se realizaron hacia 1853 en la provincia de Corrientes por iniciativa del gobernador Pujol y empresarios franceses. Estos proyectos consistían en adjudicarle a los colonos 20 cuadras de 129 metros y se dejaban 4 leguas cuadradas alrededor de la colonia destinadas a tierras de pastoreo. El gobierno se hacía cargo de la construcción del rancho inicial, le proporcionaba de las herramientas, los animales y del viaje mismo del colono hacia el lugar de destino. Pero estos intentos de colonia fracasaron ya sea por la falta de experiencia de organización del gobierno y por las expectativas económicas de los inmigrantes. Con la llegada de la inmigración espontánea hacia 1860, motivó el crecimiento de las colonias en el país y así para 1869 había en Santa Fe 6 colonias. En 1882 llegaban a ser 30 colonias y para 1884 llegaban a 65 colonias. En 1890 en Entre Ríos había 45 colonias con 200.000 hectáreas cultivadas. Muchas de estas colonias fueron generadas por el ferrocarril, como por ejemplo Carcarañá, Roldán, San Jerónimo o Cañada de Gómez, y otras fueron generadas por el sistema empresarial o gubernamental. La política de ocupación comprendía la propaganda en el extranjero por medio de periódicos, cesión de tierras o a bajo precio de tierras fértiles y animales, transporte gratuito e introducción de bienes sin gravamen, construcción de viviendas, templos, escuelas. En definitiva, le dieron la posibilidad de desarrollo a los colonos, las características del clima, la calidad de los suelos y el complemento del ferrocarril, los puertos de tecnificación, como los molinos a vapor y los hornos. Las colonias asumen un trazado ortogonal que nace del ordenamiento territorial, donde el núcleo urbano es una parte pequeña con respecto a las dimensiones de chacras o tierras agrícolas ganaderas. En 1876, para el modelo de ciudad territorial propuesto por la Ley de Inmigración y Colonización, comenzaba el ordenamiento territorial a escala regional, extendiéndose una macro cuadrícula por el espacio nacional, constituyendo secciones interconectadas y subdivididas en áreas funcionales. Así se podía haber elegido las chacras, las quintas y el núcleo urbano, donde en este núcleo se respetaban los elementos tradicionales del urbanismo decimonónico e indiano. El núcleo comprendía una plaza central que abarcaba 4 manzanas, plaza menores ubicada en los vértices o límites del núcleo urbano y que abarcaba una manzana, 2 ejes que hacían de acceso a la colonia que se cruzan en el centro, calles menores y calles de circunvalación, manzanas cuadradas y reservas de solares destinados a los edificios públicos y a los espacios verdes. Un ejemplo de colonia agropecuaria, Colonia Resistencia. El Gran Chaco fue por mucho tiempo una zona marginada por los conquistadores. Hacia la segunda mitad del siglo XVIII se funda la reducción de San Fernando del Río Negro a cargo de los jesuitas, quedando abandonada tras su expulsión. En el siglo XIX, la zona es diputada durante los conflictos limítrofes entre Paraguay, Argentina y Brasil, quedando subdividida en 1878 luego de un fallo arbitral. En la sección que le corresponde a la Argentina,
no queda ningún poblado. El único existente, hoy Villa Hayes, queda en territorio paraguayo. El gobierno toma posesión de las tierras, sanciona una serie de leyes legales a partir de las cuales funda 7 colonias, entre ellas la de Resistencia. Para su emplazamiento se buscaba tierras altas, sobre vías de comunicación fácil, cerca de poblados existentes, que tenga acceso al agua potable, tierras aptas para la agricultura, pero para la colonia Resistencia no se cumplen estas disposiciones. Según escritos de agrimensores de la época, se lee que en la zona no había cotas altas, salvo el paraje Barranqueras. El terreno presentaba varios inconvenientes, como estar situado entre 2 ríos que desembocaban en el río Paraná. Al sur se hallaba como límite natural el riacho Arazá, al norte otro límite natural, el río Negro, con sus meandros e islas boscosas, sujeta a innumerables inundaciones. Pero a pesar de estos inconvenientes y promulgada la Ley de Inmigración y Colonización en 1876, se inicia la ocupación de la colonia con inmigrantes italianos y para 1882 se realiza la delimitación definitiva. La colonia Resistencia se estructura a partir de una trama urbana regular. Cuenta con una superficie de 46.000 hectáreas dividida en chacras de 100 hectáreas, un núcleo urbano de 400 hectáreas dividido en 256 manzanas, una plaza central que abarca 4 manzanas, plazas menores que abarca 1 manzana y hacen de límite al núcleo urbano, 2 grandes ejes que se cruzan en el centro a la manera romana de Cardo y de Cumano, dividiendo la colonia en 4 cuadrantes, calles menores y calles de circunvalación, reservas solares destinados para los espacios verdes y los edificios públicos. Pero existen características que la definen al trazado como americano, y es el caso del uso de los enormes espacios verdes. Estos son asentamientos que surgen cuando en Europa se ha reconocido la necesidad de crear pulmones verdes dentro de las ciudades. La colonia agrícola militar y reducciones. El sur argentino era una región en poder del indígena que había resistido a la presión española. Hacia la primera mitad del siglo XIX se produce la ocupación parcial del área, pero la idea de la conquista del desierto fue creciendo hasta culminar en 1880 con la expulsión o acorralamiento del indígena, tanto en el sur como en el norte del país. La antigua idea de consolidar fronteras poblando reapareció en la colonia militar y forma de producción agrícola, complementada con las misiones para la reducción y catequización a los indígenas. En el Chaco, las colonias adoptaron una estructura lineal, con un eje central donde se ubican las viviendas y a sus espaldas los lotes agrícolas de 20 cuadras de profundidad. En el centro del conjunto se ubica la capilla y la escuela, y cada colonia comprendía una población de 200 familias. En el sur, las colonias agrícolas militar presentaban un partido compacto. En el centro se ubicaba el cantón. Cuenta con un área de 400 metros para residencias y las tierras de cultivo perpendicularmente alcanza una longitud de 10 kilómetros. Este cantón comprendía el fortín central, la capilla, comandancia, la cárcel, la escuela, la enfermería, correo, las viviendas para oficiales, las viviendas para las familias, etc. Los poblados ferroviarios surgen en torno a las vías férreas. Hubo pueblos fundados por empresarios del ferrocarril
otros por iniciativas privadas como empresa de colonización o propietarios de tierras. Según informes del Departamento Topográfico, los nuevos trazados de pueblos debían ajustarse a reglamentaciones y reunir condiciones para su implementación. Debían estar ubicados en lugares altos, cumplir con las leyes de higiene y de los aspectos urbanísticos que se refieren al diseño de los núcleos urbanos, como trazado regular, ancho de calles, ubicación de los terrenos destinados a los edificios públicos, etc. Un ejemplo de poblado ferroviario es Villa Alberdi en Tucumán, Argentina, situada sobre una planicie a ambos lados de la estación del ferrocarril NOA, en un terreno firme, con agua potable y de buena calidad. El trazado consistía en manzanas cuadradas de 100 metros de lados, calles de 25 metros, 2 plazas, ancho bulevar, escuela, iglesia, que se ubicaban en terrenos donados por particulares, y básicamente su trama urbana se componía de 7 manzanas en sentido noreste y suroeste y 8 manzanas en sentido de noroeste y sureste. Esto permitía ubicar en el centro el eje verde, ocupado por las vías del ferrocarril y su estación. Perpendicularmente y hacia ambos lados de las vías del ferrocarril se colocan las plazas y por detrás los solares destinados a los edificios públicos. Otro ejemplo de poblado ferroviario es Villa Quinteros en Tucumán, Argentina. Su disposición muestra una riqueza compositiva tanto en el trazado como en la ubicación de sus elementos. Se organiza en base a 2 ejes principales. En sentido norte-sur se ubica la franja verde atravesada por la línea del ferrocarril y la estación. En sentido oeste-este se traza otro eje que comienza con 2 plazas triangulares. Por detrás de estas plazas continúa con 3 medias manzanas hacia ambos lados de la vía del ferrocarril, donde las 2 primeras son ocupadas por edificios públicos y la tercera por otra plaza. En cada manzana, ubicada en los vértices que hacen del límite de este núcleo urbano, se traza otra plaza, y tanto los ejes como las calles de circunvalación son bulevares arbolados. Los poblados agroindustriales. El cultivo de la caña de azúcar y la explotación forestal crearon en el norte de Santa Fe, el Chaco y Tucumán centros agroindustriales que dieron origen a poblados formados en torno a sus instalaciones. La actividad azucarera fue por mucho tiempo el eje que motivó la economía de Tucumán. Su origen se remonta al siglo XVIII, cuando los jesuitas instalan en la zona un trapiche de madera movido por bueyes que sirviera para la molienda de la caña de azúcar. A su expulsión, la actividad azucarera desaparece hasta 1821, cuando el obispo Colombrés comienza la producción de miel, azúcar, aguardiente en su casa quinta El Bajo. En 1876, con la llegada del ferrocarril, el proceso va a tomar forma definitiva y permite la comunicación del noroeste con el litoral pampeano y a través del puerto de Buenos Aires con Europa, permitiendo la introducción de máquinas modernas como trapiches a vapor, calderas a vapor, lo que influye en la extensión de las plantaciones de la caña de azúcar. Como ejemplo de los poblados agroindustriales, vemos el ingenio azucarero San Juan en Tucumán, Argentina. Se estructura a través de un orden espontáneo, donde se trazan 2 ejes principales o vías a la manera de ejes compositivos y a lo largo de los cuales se ubican los edificios, cuyo centro de convergencia es la fábrica y sus anexos. El poblado básicamente se estructuraba
la fábrica y sus anexos, constituido por el depósito, talleres, usinas, galpones, que formaba parte de los elementos compositivos del pueblo. El chalet y parque, que era la residencia de los dueños del ingenio, se emplazaba en un amplio jardín con el estilo arquitectónico del contingente. La vivienda de los empleados comprendía un estar, comedor, cocina, baño, 2 o 3 dormitorios, una galería, y también seguía el estilo arquitectónico del chalet. Vivienda para obreros permanentes. Eran viviendas simples o agrupadas de 2 o 3 dormitorios, con terreno para animales, huerta y jardín. Formaba parte del salario del obrero. Las viviendas para obreros golondrina eran viviendas de 6, 8 a 12 cuartos agrupados, con 2 galerías, un local cerrado, una cocina, una letrina y un patio. Y los servicios comunitarios, que eran los distintos servicios ubicados para beneficio de la población, como hospital, farmacia, escuela, capilla, centros recreativos, juegos para niños, botica, comisaría, etc. Los poblados de la explotación forestal, su origen se remonta hacia 1895, cuando alemanes instalan en Santa Fe la primer fábrica y luego le sigue la de Calchaquí. Asociados con franceses, organizan la Compañía Forestal del Chaco, provocando un cambio en el sistema de producción, en las redes de comunicación, en la demografía y el comercio. Instalan fábricas en una extensión que llegaba hasta el Paraguay, donde cada una generaba un pueblo. Todo el sistema estaba unido por el ferrocarril, que a su vez tenía ramales hacia los puertos propios en los ríos principales. Un ejemplo de poblados de la explotación forestal en el Chaco es la fábrica de tanino de Puerto Tirol, construida hacia 1904. Básicamente, los pueblos tanineros se estructuraban cercanos a lagunas o riachos. En el caso de la fábrica de tanino de Puerto Tirol, se ubica sobre la margen del río Negro, lo que le permitía la evacuación de los desechos. Comprende el sector fábrica y sus anexos, que ocupaba una gran extensión de tierras que comprendía desde la llegada del rollizo hasta el empaque del tanino, y el lugar para sus anexos, que comprendía el depósito, los talleres, la usina, etc. El lugar para las viviendas del gerente, ubicada en una zona privilegiada y rodeada de un gran jardín. Las viviendas para los obreros permanentes, las viviendas para los obreros golondrinas, que eran viviendas que se ubicaban en la periferia del poblado, viviendas para los empleados y los servicios comunitarios, que eran los servicios que ocupaban los que vivían en el pueblo, como farmacia, la botica, el almacén, la escuela, la iglesia, la comisaría. Estos poblados fueron abandonados cuando la compañía extranjera encontraron en la mimosa un árbol de Sudáfrica que ofrecía mejores ventajas, pasando a ocupar el primer lugar de explotación en el mercado mundial. En el campo de la arquitectura, los pioneros en rescatar los valores arquitectónicos de las construcciones utilitarias fueron los ingleses, acuñando la tradición funcional. Esta arquitectura utilitaria encontró en el hierro un aliado poderoso que le permitía cubrir grandes luces y la construcción de nuevos programas arquitectónicos como estaciones ferroviarias, mercados, fábricas, usinas, puentes, puertos. Con respecto a las estaciones del ferrocarril, aquí los límites de la arquitectura y de la ingeniería entran en conflicto, donde lo funcional le corresponde a la ingeniería y la imagen formal a la arquitectura. Surgen así estaciones ferroviarias
por diferentes lugares de América que buscaba mantener visible la estructura metálica y una fachada que se armonice con las aspiraciones de prestigio del ferrocarril. Así podemos ver una imagen borbónica en La Plata, Argentina, una imagen neoclásica en Cuba, neogótica en Asunción, Paraguay, neocolonial en Mérida, Yucatán, México, o una imagen ecléctica en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Un ejemplo de estación ferroviaria en la Argentina es la estación terminal de Retiro en Buenos Aires, construida hacia 1915, diseñada por Conder y Foyet a la manera de las grandes estaciones europeas. Expresa el poder alcanzado por las compañías inglesas entre 1880 y mediados del siglo XIX. Comprende dos sectores bien definidos: sector de edificio de oficinas y el sector de los andenes. El sector de edificio de oficinas incluía las boleterías y los servicios para pasajeros. Consiste en un cuerpo cúbico, bajo y alargado, con volúmenes simétricos en los extremos y un volumen retraído en la parte central, donde se destaca la cúpula y el volumen vidriado levemente curvo del foyer de los carruajes del acceso principal. Su construcción consiste en un sistema mixto donde se utilizaron elementos industrializados en seco ocultos por acabados artesanales. Detrás de la mampostería está el hierro que sostiene las vigas metálicas de los entablamentos y de la cubierta del hall central. El sector de los andenes, conformado por los cobertizos de hierro y vidrio de 250 metros de largo, correspondiente a los 8 andenes. La estructura eran grandes bóvedas metálicas de cañón corrido de una altura aproximada de 25 metros, soportada por arcos de hierros y montados cada 10 metros. Se utilizan elementos industrializados prefabricados en seco, como arco de hierro de pie triarticulado apoyado sobre hormigón armado y bloques de piedras. También se utilizan adelantos técnicos como plataformas con vías auxiliares para maniobras, para golpes hidráulicos en donde terminaban los rieles, que la ubican a la estación al frente de la vanguardia de su época. Esta dualidad de uso estructural y epidermis se dará con frecuencia cuando la tecnología del hierro se adopta en las construcciones masivamente y se utilizan en los edificios urbanos que requieren grandes luces cubiertas, pero que no niegan su imagen afrancesada, optando por formar un cascarón epidérmico como se utilizaba en los edificios de grandes tiendas, galerías comerciales, mercados y el Palacio de Obras Sanitarias de Buenos Aires. El Palacio de Obras Sanitarias en Buenos Aires, construido hacia 1887 y 1894, como un gran depósito de agua dentro del eclecticismo historicista, con la inclusión de terracotas en variedad de textura, colores y formas, lo que acentuó su exuberancia ornamental y le otorga al palacio su carácter típicamente victoriano. Interiormente se encontraba una gran estructura de hierro fundido fabricada en Bélgica. El gran depósito estaba compuesto por 3 pisos de 4 tanques cada uno, formados por chapas de hierro dulce de 10 milímetros de espesor, unidas por perfiles ángulos y aseguradas con remaches y diagonales de hierros planos. Un ejemplo de mercado en la ciudad de Buenos Aires es el mercado de San Telmo, realizado hacia 1897 por el arquitecto Juan Antonio Busquiazo.
donde se observan en el exterior los valores compositivos de la arquitectura académica con un lenguaje neorrenacentista italiano, y en el interior se observa el uso del hierro cubriendo grandes luces con un diseño industrial funcional. El impacto del ferrocarril también se vio en las construcciones de los puertos. Ferrocarriles y puertos fueron la estructura territorial que garantizaba la eficacia extractiva del sistema productivo. Un ejemplo es Puerto Madero, en la provincia de Buenos Aires, que se inició su construcción con la dársena sur hacia 1887 y fue concluido en 1898. Constituyó uno de los mejores ejemplos de la arquitectura inglesa en la Argentina, un sistema constructivo que señala la riqueza expresiva de la arquitectura funcional, encontrando en el ladrillo de máquina su modo de expresión, sin revestimiento, generando una arquitectura donde el color y la textura, el ritmo y la simplicidad son los protagonistas. En el contexto del auge del modelo agroexportador, llevó al ingeniero Eduardo Madero a presentar su proyecto, que consistió en construir Puerto Madero. Se caracterizó y estructuraba por grandes plataformas de granitos o muelles por donde se deslizan las grúas y se ubican los depósitos con paredes de ladrillos de máquinas, ventanas verticales y portalones de hierro. Se compone de 2 antepuertos, la dársena norte y dársena sur, 4 diques y 2 diques secos ubicados en la dársena norte, unidos por medios de canales. En la actualidad, Puerto Madero se convirtió en una ciudad-puerto debido a emprendimientos como comercio, confitería, restaurantes, bancos, hoteles y un casino flotante. En síntesis, se puede decir que Inglaterra en el siglo XIX se transforma en un imperio industrial globalizador, concentrando en los puertos la mayoría del comercio mundial, importando productos y exportando su tecnología al resto del mundo, creando una infraestructura a escala mundial de comunicaciones que converge en los puertos, y la entrada y salida de mercadería al puerto se hacía a través del ferrocarril.